Dice la Biblia en el libro de Jeremías 29:11, Jeremías 29:11, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y Dios tiene un plan bueno, un plan maravilloso para nosotros, sus hijos. Y cada uno de nosotros necesitamos descubrirlo, necesitamos conocerlo y necesitamos caminar en él. Dios tiene un propósito muy específico para nuestras vidas, el cual le da sentido, el cual nos permite saber para dónde ir en esta vida, qué hacer en esta vida. Y ese propósito, ¿verdad?, es diferente del que está junto de ti. Es distinto, ¿sí? Es únicamente para ti. Solo tú lo tienes que cumplir porque Dios te ha dotado a ti de todo lo necesario para que tú lo hagas. Es tu propia misión, es tu propia responsabilidad, ¿verdad? Y es un plan perfecto de parte de Dios. A veces nos atoramos un poco porque pensamos que el plan de Dios es estudiar una carrera, o el plan de Dios es contraer matrimonio, encontrar esposo, esposa, ¿verdad? O tener un trabajo bien remunerado, y ahí nos quedamos en esa parte. Pero el plan de Dios es mucho más allá, va más allá que eso. En el camino estas cosas Dios te permite tenerlas y para ayudarte, para fortalecerte, para satisfacer tu vida, para traer bienestar, para motivarte, pero no son el fin. Los hijos, ¿verdad?, tampoco son el fin, ¿sí? Dios tiene un propósito. Di conmigo: Dios tiene un plan para mí. Y nosotros, dice la Escritura, que como para poder irlo conociendo, porque no es algo que conoces de una manera definitiva y general, ¿verdad?, desde un inicio. Eso sería muy bueno, pero a la vez perdería todo el chiste de la vida, todo el sentido de la vida. Pero para que nosotros aprendamos a conocerlo, a caminar en él, ¿verdad?, para aceptarlo, dice la Biblia en Romanos 12:2 que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Di conmigo: cambiar la manera de pensar. Ese es un trabajo que nos lleva todos los días, todos los años, desde que nacemos hasta que morimos. Es un cambio de pensamiento, ¿verdad?, continuo, que Dios está obrando en nuestras vidas constantemente, porque dice la segunda parte que es a través de ello que aprendemos a conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, ¿sí? Es algo continuo, ¿sí? No sucede solo una vez, no sucede solamente en un tiempo determinado. En esta mañana, ¿verdad?, Dios está cambiando nuestra mente, nuestra manera de pensar. El día de mañana, de la misma manera, Dios quiere que también nuestra manera de pensar siga, ¿verdad?, avanzando conforme a su palabra, para que nosotros aprendamos, conozcamos y caminemos en su voluntad, en su propósito, ¿sí? A veces no queremos aceptar el plan de Dios, el propósito de Dios, pero eso necesitamos hacerlo. La Biblia nos habla de que Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios, tenía un propósito bien claro. Ese propósito era morir en la cruz. Y a él aprendió a aceptar y a caminar en el plan de Dios a través de 33 años, ¿verdad? Él sabía cuál era el plan, a qué había venido, a qué había sido enviado, cuál era su misión en esta tierra. Y mientras llegaba a ese punto, mientras llegaba a esa parte, todo su infancia, adolescencia y juventud, él estuvo preparándose, él estuvo caminando con el Señor. Dice la Escritura que él creció en sabiduría, ¿verdad?, y gracia. Él estuvo preparándose. Di conmigo: preparándose.
Entonces, ¿qué te toca hacer hasta que Dios te lleve a cumplir ese plan? Prepararte, estar preparado, estar caminando, aceptando, ¿verdad? El reto de Dios, el plan de Dios, la misión de Dios. Esto sucede de la misma manera en todos los hombres y mujeres en la Biblia que están mencionados ahí, ¿verdad? Se resaltan porque cada uno de ellos, sus historias, sus vidas terminan cumpliendo un plan, un propósito de Dios para ellos. Por eso vemos a Abraham, ¿verdad? Sale de una nación pagana y Dios le conoce al Señor, y Dios le dice que salga y vaya tras ese plan que Dios le está trazando, ¿verdad? Y él dice la Biblia sin saber, salió, no sabía dónde iba, no sabía qué onda, qué rollo, pero él fue a través de eso. Y eso era cuando tenía 70 años, ¿sí? ¿Qué hizo durante esos 70 años? Prepararse. ¿Qué hizo? Prepararse, ¿sí? Para poder aceptar el plan de Dios. En otras circunstancias Abraham hubiera dicho: no, Señor, muchas gracias, aquí estoy muy bien con mi familia, ¿verdad? Con mis padres, tengo mi esposa, no nos hace falta nada, tenemos comodidad económica y todo lo demás, así que no, muchas gracias. Pero mientras estaba por 70 años, él estuvo preparando su mente, Dios estuvo preparando su corazón, cambiando su manera de pensar, hasta que aceptó ese plan, ese propósito. Vemos también a David. David era un joven, ¿verdad? A los 17 años, él fue llamado más temprano y aceptó la misión de Dios, ¿sí? Y se preparó para enfrentar a Goliat, para reinar, ¿verdad? En una nación, en la nación de Israel, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un plan, un propósito, una dirección que le da sentido a nuestras vidas cuando conocemos al Señor. Y cuando ese plan, ¿verdad? Dios nos quiere poner ahí, el enemigo va a tratar de levantarse, ¿verdad? Va a tratar de oponerse con muchas cosas, con muchas situaciones, para que nosotros no caminemos en ese plan. Se dan cuenta, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde los enemigos de Dios, del reino de Dios, se levantan. Enemigos de enfermedad, de cautividad, de violencia, como la que vivimos en nuestro país, la que estamos atravesando. Y Dios necesita levantar hombres y mujeres para traer sanidad, para traer libertad, para traer paz, ¿sí? Esos son los propósitos de Dios. Dice la Biblia que en Isaías 59:19 dice: y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. El enemigo va a venir como un río. El enemigo está viniendo como un río, con violencia, con secuestro, con homicidios, con drogadicción, con muchas cosas, con divorcio. El diablo viene, ¿verdad?, para desatar en medio de esta sociedad que va a la deriva todas estas clases de cosas, el aborto y muchas otras cosas más, la convivencia entre personas del mismo sexo y todo lo demás. Pero Dios dice en la Escritura que va a levantar una bandera. El Espíritu de Dios va a levantar una bandera contra él. Y déjame decirte en esta mañana, mi amado, que tú eres la bandera que Dios quiere levantar cuando el enemigo viene como un río. Y es el deber de nosotros conocer el propósito, el plan de Dios para nuestras vidas, la misión de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Todo lo demás Dios nos permite tenerlo solamente para prepararnos. Si estudias una carrera es para prepararte. Si tienes un negocio es para prepararte, para que tengas herramientas necesarias. Si tienes una familia estable, lo que tengas, los recursos que tengas, Dios te permite tenerlos para que tú los puedas poner, ¿verdad?, al servicio del reino de Dios. Cuando eso no sucede,
¿sí? Cuando eso no pasa, cuando tú estás interesado solamente en tu vida, en tus problemas, en tus situaciones, en lo que estás viviendo, este mundo, ¿verdad?, está siendo cautivado por el enemigo que viene como un río. Y por eso, aunque tú digas, no, yo solamente, a mí lo que me interesa es mi bienestar, y mientras sucede todo lo demás alrededor de nosotros, tarde que temprano, eso te va a afectar. Eso va a afectar tu vida, eso va a afectar tu familia, eso va a afectar tu descendencia, eso va a afectar todo alrededor de ti. Es por eso que es bien necesario que nosotros entendamos el plan, el propósito de Dios. Y hay una historia en el libro de Génesis capítulo 37 que me llama la atención, porque todo el plan y todo el propósito de Dios tiene que enfrentar tres enemigos. Cuando Dios viene y te está hablando y te está incomodando y te está haciendo, ¿verdad?, levantarte como una bandera para contrarrestar el río del enemigo, de la maldad de este mundo. El diablo presenta, ¿verdad?, tres enemigos que quieren opacar tu propósito, que quieren destruir, que te quieren limitar, que te quieren retener. Y vemos aquí en Génesis 37 la historia de José. Usted puede leerla desde el verso 2 hasta el verso 11. Voy a mencionar algunas cosas, lo van a ir pasando ahí. Dice la Biblia que José tenía 17 años de edad, era un joven. Él no tenía mucha idea de la vida, no tenía mucha experiencia, ¿verdad?, acerca de la vida. Era un joven con el temor de Dios, era un joven lleno del Espíritu Santo, guiado, ¿verdad?, que actuaba bajo el poder del Espíritu de Dios. Y aunque no se menciona, esto se mira en su vida. ¿Por qué? Porque José, dice la Escritura, que era un joven responsable, un joven que cuidaba las ovejas de su padre Jacob, que trabajaba con sus medios hermanos, ¿verdad? Aunque ellos no lo querían, él tenía estas actitudes. Y un hombre o una mujer lleno del Espíritu de Dios no solamente se evidencia porque puede hablar en lenguas o puede venir y cantar o hacer muchas otras cosas, ¿verdad?, sino porque su vida diaria, todas las cosas que está haciendo están respaldadas y están siendo llevadas en el camino correcto, en el camino adecuado. Y José está ahí. Y dice la Biblia que además de eso es un joven justo. ¿Por qué? Porque él dice que la Escritura que él le decía al padre de las fechorías que sus hermanos hacían, ¿sí?, que sus hermanos en las cuales caminaban. Entonces era él un hombre, un joven justo. No tenía mucha idea de la vida, pero él estaba caminando en justicia, con un temor de Dios, con una llenura del Espíritu Santo. Eso le hizo gozar del amor de su padre. Eso le hizo ser el preferido, ¿verdad?, en su casa. Eso le hizo tener el favor de su papá, de Jacob. De tal manera que su padre le reconoció esto con una túnica especial, una túnica de colores. Lo vistió, lo distinguió en medio de todos sus hermanos, porque tenía esta actitud. Di conmigo, tenía esta actitud. Y cuando tú tienes esta actitud, el Padre Celestial también te va a distinguir entre los demás, te va a dar favor entre los demás. Pero mientras tú te comportes de la misma manera que todos los demás, ¿verdad?, eso no te traerá gracia ni favor. Y José está ahí, y dice la Escritura que debido al amor del Padre, los hermanos se enfurecían más contra él. Y un día Dios le revela parte, ¿verdad?, o más bien la parte final del propósito de José en esta tierra, a los 17 años. Y eso se lo revela en un sueño. Y dice la Biblia que le cuenta el sueño a su familia. Y el sueño consistía, ¿verdad?, era simbólico
y la primera vez que sueña, resulta que se forman gavillas, ¿no? Él, todos sus hermanos, y él, la gavilla de él supera a todas las demás, y las gavillas de trigo, ¿verdad?, de los hermanos terminan rindiéndose ante la gavilla de José. Él no entiende, él todavía no sabe, él no ha aprendido a interpretar los sueños. Está contando algo que Dios le está poniendo, le está revelando en el corazón. No sabe hacia el futuro cuándo sucederá, cuándo pasará, pero él está manifestando ya, ¿verdad?, parte del plan de Dios. Y dice la Biblia que los hermanos se enojaron más, ¿no? Y le dijeron: ¿vas a reinar sobre nosotros? Y José no hizo ningún caso. Luego tiene otro sueño, y en ese sueño el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y eso trajo todavía más enojo a los hermanos. Dios le estaba distinguiendo, Dios le estaba revelando la parte final de todo el plan. Tanto es así que se enojaron, pero dice la escritura que el padre, ¿verdad?, estaba intrigado por el significado de ello. Jacob, ¿verdad?, como un hombre de Dios, como un descendiente de ese linaje de Abraham, puede entender, puede darse cuenta que detrás de eso hay algo que Dios está revelando. Y así es Dios. Muchas veces Dios nos revela sus planes. No nos lo revela de manera completa, pero sí nos revela una parte de ellos. A José fue el final. En tu vida puede ser el principio, puede ser el intermedio, pero Dios te está revelando de tal manera, ¿verdad?, que tú necesitas albergar ese sueño de Dios en tu vida, albergar el sueño de Dios en tu corazón, en tu mente. Pero dice la escritura que José tuvo que superar 3 obstáculos para mantenerse dentro del plan de Dios, ¿sí? Tuvo que enfrentar 3 enemigos, y son los mismos enemigos que cada uno de nosotros enfrentamos. No son distintos, y cuando nosotros no los vencemos, ¿sí?, allí es donde nos detenemos por años. Ahí es donde vivimos en círculos. Ahí es donde el sentido de nuestra vida pierde. Ahí es donde encontramos la frustración. Ahí es donde nos llenamos de todo esto, porque pasan los años y pasan los días y estamos viviendo en el mismo círculo, ¿verdad? No salimos de él, no pasamos de ello. Parece que tenemos lo necesario, pero estamos frustrados. Tenemos una familia, tenemos un negocio, estudiamos una carrera, tenemos un posgrado y muchas otras cosas más, ¿verdad? Conocemos al Señor, le servimos de alguna manera, pero estamos allí. ¿Por qué? Porque alguno de estos 3 enemigos que vamos a mencionar en esta mañana nos ha detenido de continuar en el plan de Dios, ¿sí?, en el propósito de Dios. Y yo quiero mencionarte estos 3. Número 1, el primer enemigo que tiene que enfrentar José es la envidia. ¿Sí? El diccionario define la envidia como un sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o que desearía tener para sí sola algo que otra persona posee. También define como un deseo de tener, ¿verdad?, concretamente lo que otros tienen. Y dice la escritura en el libro de Hechos capítulo 7 verso 9 que los patriarcas, es decir, los hermanos de José, los medios hermanos de José, tuvieron envidia de su hermano, dice en Hechos capítulo 7 verso 9, y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba ¿qué?, con él. Entonces lo primero que José tiene que enfrentar es la envidia. Y lo primero que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar cuando Dios está tratando con nosotros, sembrando con nosotros su plan, su propósito en nuestro corazón, es la envidia, ¿verdad?, de los demás
acerca de lo que Dios está haciendo en nosotros, acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Y dice la escritura que los hermanos trataron de matarlo, conjuraron contra él. La envidia del corazón de ellos trató de obstaculizar, de limitar el plan, el camino de José. Dice la Biblia en Santiago 3:16 que las envidias y las ambiciones egoístas traen desorden y toda clase de maldad. Y cuando tú te enfrentas contra eso, ¿verdad? La envidia tiene el propósito de llenarte de miedo y de llenarte de rencor. El propósito de la envidia que el diablo desata con las personas a tu alrededor, sea en tu trabajo, sea en donde sea, porque tú eres alguien que está entendiendo el propósito de Dios, el plan de Dios, estás caminando en él, ¿sí? Lo primero es sentir ese miedo, esa intimidación, ese rencor. Y cuando tú te dejas llevar por ello, ¿verdad? Por la envidia, ¿sí? De los demás, hay dos cosas que se presentan en nosotros. Número uno, ¿verdad? O inciso A, como tú quieras. Lo primero es se levanta dentro de ti un espíritu de víctima. Te sientes una víctima. Una persona, ¿verdad? Como el blanco, como el centro de todas las acusaciones y miradas. Y cuando tú te sientes de esa manera, no te mueves, te aterrorizas, te quedas en un lugar, ¿sí? Finges con tus expresiones externas, ¿verdad? No tener esta parte, pero al final dentro de ti te sientes una víctima. Por eso que hoy en el país se habla de víctimas. Y las personas que viven tras de eso, ¿verdad? Se pasan la vida tratando de encontrar una solución a esa necesidad dentro de ellos. Pero yo quiero decirte en esta mañana que dice la Biblia que en medio de todo esto que José estaba viviendo, Dios estaba con él. Y eso le hizo él no sentirse una víctima, sino sentirse un hombre o un joven, ¿verdad? Con un propósito. Y yo quiero que levantes tu mano derecha conmigo y digas y declares en esta mañana: renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de víctima. No soy una víctima, soy alguien que tiene un plan y un propósito en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No eres una víctima. Eres un hombre, una mujer, eres un joven con un propósito. No te tienes que detener en la envidia de los demás. No tienes que estacionarte en la envidia de los demás. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso, se me perdió. Verso 4, Eclesiastés 4:4. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción, ¿qué? De espíritu. Cuando tú tienes claro tu propósito en la vida, ¿sí? Todas tus acciones estarán llenas de excelencia. Todo tu trabajo será con toda dedicación. Pero dice la escritura que cuando tú trabajas de esta manera, cuando tú sirves de esta manera,
cuando tú haces las cosas de esta forma, despierta la envidia de los demás, ¿sí? Y cuando te dejas vencer por ello, te sometes, ¿sí? Entonces tu excelencia y tu trabajo deja mucho que decir. Fíjate, dice en la palabra de Dios para todos este mismo versículo, dice: vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento, ¿sí? Entonces, una de las cosas que despiertan la envidia, ¿verdad? Es un espíritu de víctima, y no eres una víctima. Voltea con el que está junto y dile: no eres una víctima. Eres un hombre de Dios con un propósito que Dios cumplirá a través de ti. Amén. Lo segundo que despierta la envidia es un espíritu de competencia. Todo esto es con el fin de atraparte y detenerte en ese lugar, que no continúes. Dice la Biblia que cuando David estaba por enfrentar a Goliat, ¿verdad? Él viene, él sabe, descubre que para eso Dios lo había preparado durante tanto tiempo, y sus hermanos se levantan y le dicen: tú vienes contra esto, ¿verdad? Tienes esto en tu corazón y todo lo demás. Y cuando tú te dejas atrapar por este espíritu de envidia, ¿verdad? Te dejas, te metes en ese rollo, te metes a tratar de justificar, a tratar de arreglar el asunto, ¿sí? Te estás metiendo estás dejándote llevar por un espíritu de competencia insana. Entonces, de ahí en adelante, lo único que empiezas a hacer es tratar de competir con la otra persona. Haces algo, el otro hace algo más. Él hace algo más, tú quieres hacer algo más. ¿Sí? ¿Cuántos saben que esta carrera nunca termina? ¿Hay alguien aquí? Y eso es porque fuiste atraído por este espíritu, ¿verdad? Por este sentimiento en tu corazón que te está limitando. Fuiste sacado de tu propósito. Fuiste sacado del plan de Dios para ti. Ahora, nosotros también tenemos que tener cuidado de no envidiar a los demás. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando Dios está usando a alguien, cuando Dios está levantando a alguien, y no despertar este espíritu dentro de nosotros. Tenemos que tener cuidado con ello, porque la Biblia, mis hermanos, es bien clara, ¿verdad? Dice la escritura que donde hay esta clase de espíritus, ambición, envidia, ahí hay desorden, hay toda clase de maldad. Y cuando tú permites la envidia en tu corazón, porque Dios está usando a alguien, hay un caos, un desorden que llega a tu vida. Hay un desorden que llega a tu familia, a las cosas que haces, a tu corazón, a tu vida. Y la maldad se despierta, ¿verdad? El rencor se despierta dentro de ti. Ahora, ¿qué podemos hacer contra las personas que nos envidian? ¿Sí? Pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Sí? Vamos a hacer lo que la Biblia nos está enseñando en la historia de José. Dice la Biblia que José nunca contendió contra sus hermanos. Lo trataron de matar, hablaron mal de él, conjuraron, lo metieron al pozo, ¿verdad? Le hicieron toda clase de cosas, y no nos dice la Biblia que él levantó una palabra de queja. Pastor, es que eso es difícil. ¿Sí? Si tú quieres
continuar en el plan de Dios, si tú quieres cumplir tu propósito, tienes que hacerlo. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu de Dios en tu vida. Lo primero que tú tienes que hacer es perdonar. Di conmigo, perdonar. Una vez más, perdonar. ¿Cómo se resiste la envidia? Perdonando. Perdonando. Es la única manera, es la única forma de no quedarse atorados por años en ese círculo. ¿Sí? De no estar atrapado en esa parte. Porque sabes, la Biblia nos enseña que Dios llamó a José como un protector de su familia, como un libertador de su familia. Él ni siquiera lo sabía lo que iban a pasar, la escasez que iban a vivir. Pero Dios lo escogió para rescatar a su familia. Así como Dios quizá en esta mañana te esté señalando a ti para rescatar, para libertar a tu familia. Ni sabes de qué, ni sabes cuándo, pero si no te preparas en este tiempo y te atoras en este espíritu que se levanta contra ti, tú no lograrás cumplir el propósito de Dios. Si José se hubiera atorado ahí y no hubiera seguido adelante, los 70 que eran su familia, que componían su familia, hubieran muerto porque había escasez, se hubieran quedado sin nada, hubieran quedado allí, ¿sí? Entonces lo primero, ¿cómo podemos resistir la envidia? A través de perdonar, ¿sí? Di conmigo, perdonar. Es por eso que la Biblia menciona y es enfático cuando dice, y Dios estaba con él. ¿Dios qué? Estaba con él. ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes? ¿Sí? Que esté contigo. Es el camino. Y es maravilloso que mientras José está ahí y los hermanos se levantan para matarlo, ¿verdad? Dios, al ver la actitud de José, le guarda de la muerte. No es que no tiene que enfrentarla, sino que le guarda de la muerte, ¿sí? Número 2, lo segundo que José tuvo que enfrentar es la tentación. Dice la Biblia en Génesis 39 del 1 al 5, dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Y Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Y el Señor estaba con José. ¿El Señor qué? ¿Cómo así? En medio de la dificultad, en medio de la preparación, en medio de las circunstancias difíciles, Dios estaba ¿qué? Con José. Y mira lo que sigue diciendo, dice, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de ¿quién? De José. Porque Dios estaba ¿quién? Con José. Y luego dice al final, todos los asuntos de la casa marchaban bien, las cosechas y los animales prosperaron. Porque José dio un paso más allá de quedarse como una víctima de sus hermanos, de quedarse en una competencia, ¿verdad? En una discusión para ver quién tenía la razón, ¿verdad? Ahí contra ellos. Sino que él perdonó y Dios le permite ir hacia adelante
Y aunque va, ¿verdad? Como ahora un siervo en una casa, Dios está con él y todo lo que hace tiene éxito. Y la gente alrededor, su amo alrededor, se da cuenta de ello. Inmediatamente lo pone, ¿verdad? Como el administrador de sus bienes, el administrador de sus casas, de su casa. Y dice la Biblia que las cosechas y los animales prosperaron. ¿Sí? Él no estaba entendiendo cómo Dios lo estaba preparando. Él no pudo ir a la universidad. No tuvo una educación, ¿verdad? Una preparación secular. Pero José nos habla en la escritura, nos menciona, nos deja ver que fue uno de los estadistas, ¿verdad? Más grandes que ha habido en la historia. ¿Cómo lo aprendió? ¿Sí? Dios estaba con él. Di conmigo, Dios estaba con él. Y mientras él está pasando dificultades, Dios le está enseñando. Entonces dice la escritura que él sigue caminando con Dios. Él lleva todas las cosas en orden, pero tiene que enfrentar el segundo enemigo. Y dice la Biblia en Génesis 39 del 7 al 12, ahí está la historia, que al mirar esto, ¿verdad? Todo lo que estaba bien a través de José, la esposa de Potifar comenzó a verlo, ¿verdad? Con otros ojos. Y comenzó a desear en su corazón tener una relación con él, una relación sexual. Y tan es así, tan claro que esta mujer, ¿verdad? Va y le dice directamente, ven y acuéstate conmigo. Y dice la Biblia que José se negó. Y dice, mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de lo que hay en su casa. Y nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José. ¿Qué seguía haciendo? Pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. Y José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en mano de ella al salir corriendo de la casa. Y José tiene que enfrentar, ¿verdad? Este espíritu de tentación. Porque cuando el diablo se da cuenta que José no lo detiene, la envidia, el rechazo, la burla, el rencor de los demás, él continúa, ¿verdad? Con otro enemigo que se llama tentación. El tentación es la incitación, o la tentación es la incitación a pecar contra Dios de parte del diablo dentro de nosotros. No pudo controlarnos a través de nuestras emociones. No pudo controlarnos ni detenernos a través de nuestros sentimientos. Nos levantamos para decir, no soy una víctima, soy un hombre que tiene un propósito, voy a caminar en él. Dios está conmigo, Él está alrededor de mi vida, Él es el que me sostiene, Él es el que me levanta, Él es el que marca mi camino. Pero entonces se levanta otro enemigo que se llama tentación. Dice la Biblia que esta mujer, ¿verdad? Al ver el desaire de José, empieza a gritar como loca, ¿sí? Dentro de la casa, este siervo trató de abusar de mí, ¿verdad? Y los demás guardias lo atrapan, viene el esposo y queda enojado, se enoja contra José y lo manda, ¿verdad? A la cárcel por algo que él no había cometido, porque rechazó la tentación. Di conmigo, rechazó la tentación.
Hay muchos cristianos detenidos en esta parte porque han cedido a la tentación del diablo. Pecados sexuales, la tentación, ¿verdad? El robo, la mentira, cayendo siendo seducidos por el enemigo, por el diablo, y detenidos por esa razón. ¿Por qué no puedo ir adelante? ¿Por qué no puedo seguir? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué cuando parece que ya voy saliendo vuelvo a caer? Porque la tentación ha venido sobre de ti y no la has enfrentado y has terminado cayendo. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿A quién bendice el Señor? ¿A quién? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Tienes que vencer la tentación. José está peleando, esta mujer está peleando físicamente contra él, lo está ordenando, le está obligando a cometer un acto de pecado contra Dios y contra aquella persona que le dio, ¿verdad?, esa confianza. No solamente era en la mente de José, era algo real. Por eso Pablo en algunas partes de la escritura dice: huye de las pasiones juveniles, huye. ¿Qué se tiene que hacer? No, es que yo voy a enfrentar, ¿sí? Es que yo soy muy fuerte, es que yo tengo un criterio bien alto, es que yo sí puedo dominar, ¿verdad? Esto, es que yo sí puedo mirar esta película de triple X y de 4X y de no sé qué, ¿verdad? Es que yo sí puedo con un poco de vino. Es que yo sí puedo con esto. Tentación. Y cuando te dejas arrastrar por eso, pierdes tu propósito. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Dios te está llamando como un libertador. Dios te está llamando como un rescatador de tu familia. Dios te está llamando como alguien que puede traer libertad. Yo no entiendo por qué mis hijos no quieren caminar en el Señor. Es que yo no entiendo por qué mis padres. Es que yo no entiendo por qué. Dios tiene un propósito para ti. Y si no cumples tu propósito, ¿sí?, dejarás este mundo, abandonarás este mundo con una gran frustración en tu vida. Y dice la Biblia ahí en Santiago 1, 12, 15, ahí estamos, dice: porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios le ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos. ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos. Y luego dice: los cuales nos seducen y nos arrastran. Y esos deseos nacen de los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz, ¿qué? La muerte. ¿Qué da luz? La muerte. Los deseos de nuestro corazón son, desde ahí la tentación nace. Y dice la Biblia que cuando
uno no los confronta, uno no los afronta, uno no pelea contra ellos, al final, ¿verdad? Nacen actos pecaminosos. Y después de que estos actos pecaminosos vienen, ¿verdad? Dice, se dejan crecer, dan a luz, ¿qué? La muerte. ¿Qué dan a luz? La muerte. Ahora, ¿cómo enfrentamos la tentación? Si tú estás siendo tentado, la tentación no es pecado. La tentación solo es la incitación. Se convierte en pecado cuando se da a luz. Entonces tú estás siendo tentado, ¿verdad? La Biblia dice que Él no va a permitir de que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos va a dar que la salida. Ahí en tu trabajo, ahí en tu vida, ahí en lo que estás haciendo. Y tú tienes que tomar la salida de Dios. Pero ¿cómo te preparas para enfrentar la tentación? Bueno, la Biblia nos menciona tres cosas. Número uno, en Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cómo resistimos? ¿Cómo enfrentamos la tentación? Con una vida de oración. Si tú no oras, si no tienes una vida de oración constante, y no es que en toda tu oración estés diciendo, Señor, ¿verdad? Este pecado, esto, no, una vida, una comunión de oración. Una vida continua, conectada con el Señor. Aquí dice, velad y orad. Porque al hacer esto dice, no cedes, te ayuda, te fortalece. Porque el espíritu del hombre está dispuesto, pero la carne es ¿qué? ¿Qué es la carne? Débil. ¿Cuántos saben que la carne es débil? ¿Cuántos se han dado cuenta de que la carne es débil? ¿Sí? Número 2, dice la Biblia en Salmo 119, verso 9 y el verso 11, dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Y en el verso 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Nosotros hacemos frente a la tentación con la palabra guardada en nuestro corazón, aprendida en nuestro corazón, en nuestras vidas. Pero si tú no lees la Biblia, ¿sí? Entonces la tentación viene sobre ti, ¿sí? Y como la carne es débil, cedes. Y cuando cedes, se da a luz el pecado. Y cuando el pecado, ¿verdad? Es expuesto, viene la muerte. Número 3, Romanos 8:26. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda? Entonces, lo tercero que tenemos que tener para hacerle frente a la tentación es vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Di conmigo, una vida llena del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu de Dios. Constantemente expuestos a la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque eso nos permite hacerle frente a la tentación. ¿Está aquí? El tercer enemigo que José enfrentó, ¿verdad? Porque fíjate lo que dice Génesis 39, 19, 23. Dice, Potifar se enfureció cuando él oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí, ¿sí?
sea, José enfrentó la tentación, enfrentó la envidia, enfrentó la tentación y va a dar a la cárcel. Pero dice la Biblia en los siguientes versículos, dice: José se quedó allí. ¿En dónde se quedó? ¿Dónde era allí? En la cárcel. Pero mira lo que dice la siguiente parte. Pero el Señor estaba con José. ¿En dónde? Y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Y poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. El tercer enemigo que José tiene que enfrentar es el aislamiento. Y eso no es porque él ha cometido algo, sino porque él está caminando en su propósito con el Señor. Y llega el momento, ¿verdad?, en que cuando estás caminando con ellos, la gente te ignora, la gente te da la espalda, ¿verdad? Las dificultades parece que se multiplican, tal parece que a nadie le importa lo que estás haciendo. Pero el Señor te está probando en ese lugar, el Señor te está forjando en ese lugar, el Señor está tratando con tu corazón en ese lugar, porque nuevamente, ¿verdad?, cuando tú pasas por esto, cuando tú llegas a esto, lo primero que quieres hacer es tirar la toalla, es desistir de seguir adelante, es renunciar a todo lo que has caminado, ¿verdad?, hasta ese punto, es a lo que has avanzado. Y como parece que las puertas se están cerrando, sí, tú quieres tirar todo, pero te olvidas de algo. Te olvidas de que Dios está contigo. Y aún en ese lugar, dice la Escritura, ¿sí?, que Dios te hace prosperar. Aún cuando nadie te ve, aún cuando nadie se da cuenta de ello, aun cuando nadie está dando un reconocimiento. Y aún, ¿verdad?, termina siendo el mayor de los que están en esa condición. Ahora, José no sabe todo esto, que Dios le está preparando para ser el segundo de un país poderoso. No tiene la posibilidad de ir a Harvard o Boston o la UNAM, ¿verdad? No, él está siendo preparado por el Espíritu de Dios. No está siendo llevado para estudiar economía, para estudiar todo ello. Pero más adelante se convierte en un hombre que se ubica, ¿sí?, en la última parte del plan, del propósito de Dios. Él termina en un lugar importante. Y yo te digo en esta mañana, mi amado, que si has vencido la envidia, estás enfrentando la tentación continuamente y estás venciendo, pero a lo mejor quizá estés en esa parte donde te sientas excluido, donde te sientas ignorado, donde te sientas con poco valor porque nadie reconoce tus esfuerzos, nadie está reconociendo tus triunfos, nadie está reconociéndote. Déjame decirte en esta mañana que no te rindas, que Dios está contigo.
Dios está contigo. Y si tú eres fiel al Señor y fiel al propósito que Él te marcó, Él terminará, ¿verdad?, haciendo lo que Él ha diseñado, el plan bueno que leímos en Jeremías, ¿sí?, para que tú camines en Él. ¿Sabes? José aprendió en la cárcel a interpretar sueños. En el ser ignorado de los demás, él desarrolló un espíritu para interpretar sueños. Así que cuando viene el panadero y el copero de Faraón, ¿verdad?, y llegan a la cárcel y tienen un sueño, Dios le permite conocer a José, saber la interpretación, y se las da. Y tal como José lo ha dicho, se cumple. Y aunque nuevamente, ¿verdad?, el que salió, el copero que regresó a ocupar su palacio, su lugar en el palacio del rey, se olvida de José. Faraón tiene un sueño y nadie lo puede interpretar, y entonces se acuerda de José. Y José sale de la cárcel para interpretar el sueño de Faraón y para ser colocado en donde Dios le había dado a los 17 años. Yo te digo una cosa, que cuando Dios te permita pasar por situaciones difíciles, Él lo está haciendo para que aprendas. Y mi consejo y mi recomendación es: aprende, para que no tengas que repetir el curso. Aprende. Y dice la Biblia en Génesis 41, 45 al 46, dice: luego el faraón le puso un nombre nuevo a José, un nombre egipcio. También le dio una esposa. Ni siquiera estaba buscando una esposa y le da una esposa. Y tú te pasas la vida buscando un esposo y una esposa y no llegan. Pero si cumples el plan y el propósito de Dios, Dios le permite, ¿sí?, tener una esposa. Y dice la Biblia: entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Y después, cuando José salió de la presencia de Faraón, inspeccionó toda la tierra. Y usted sabe toda la demás historia. Todo lo que empieza a suceder, la escasez, y cómo él, ¿verdad?, que ha aprendido en la cárcel, ha aprendido en la casa de Potifar, ha aprendido a administrar, ha aprendido a tratar con personas, ha aprendido a tratar con recursos, ha aprendido todo esto, ¿verdad? Él toma y da un consejo a Faraón: pues vamos a quintar, ¿verdad?, la parte de las cosechas, y lo vamos a guardar, y eso lo vamos a usar para cuando venga la escasez. Y entonces llega lo que Dios le permite ver a los 17 años en un sueño. Dice la historia, puede leerla ahí, que viene entonces la familia, ¿verdad?, enviada por Jacob, porque ya no hay alimento, ya hay escasez. Y entonces van hasta Egipto todos los hermanos, excepto su hermano menor. Y entonces llegan, José está como segundo. ¿Y sabe qué hace cuando llegan a Egipto? No conocen a José, ha cambiado, han pasado casi 16, 17 años, 15, 16, 14 años, ¿sí? Entonces dice la escritura que ellos se inclinan ante José. ¿Qué había soñado José a los 17 años? ¿Él sabía que eso iba a suceder? Él no sabía eso. Y usted sabe toda la historia. No me da tiempo contársela, pero quiero llegar al verso 4, del 4 al 8 de Génesis 45, donde después de que se descubre José ante sus hermanos, ¿verdad?,
Y entonces sus hermanos reunidos dicen: hambre, ahora sí nos va a ir como en feria, ¿verdad? Todo lo que le hicimos a José, todo lo que hablamos contra él, ¿verdad? Ahora sí nos va a ir mal. Pero mira lo que dice José en el capítulo 4 de Génesis 45 en adelante. Dice: por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de ¿qué? De preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles ¿qué? La vida a ustedes y a su familia, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero de Faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de Egipto. ¿No es eso maravilloso? ¿No es maravilloso caminar en el plan de Dios, en el propósito de Dios? Aunque tú no sepas lo que está sucediendo en este momento, en este tiempo, pero si no te dejas vencer por la envidia, si no te dejas vencer por la tentación, y si puedes superar ese sentimiento de aislamiento que Dios te permite pasar, entonces estás en el camino de convertirte en un salvador de tu familia. Y no solamente de tu familia, sino de muchos más. De muchos más. Un libertador. Pero yo tengo apenas 21 años, 22, pero yo tengo ya 60 años. No importa. Caleb dijo: Señor, ya tengo 80, pero me siento como de 40. ¿Sí? Yo no sé cuántos están aquí con 80 que se sienten como de 40. ¿Sí? Espero que no haya al revés, que estén aquí de 20 que se sienten como de 80, ¿no? Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan bueno para ti. No termines, no abandones esta tierra sin haberlo cumplido. No permitas que la muerte llegue sin haber cumplido tu propósito. Quiero terminar con esto. El viernes pasado vino el pastor Arturo de Perote y nos estaba comentando de un hombre que murió trágicamente. Todas las muertes son trágicas porque es una pérdida. Pero este pastor me estaba comentando la vida de este hombre. Llegó a la iglesia con problemas de drogadicción, con problemas de alcoholismo, con un matrimonio destruido, con una familia en mal estado. Empezó a conocer al Señor, empezó a caminar en el Señor, empezó a confiar en Dios. Él empezó a ordenar su vida. Dejó el alcohol, dejó las drogas y estaba caminando con Dios. Y empezó a traer, él empezó a predicar a su esposa que no quería nada. El matrimonio se restauró. Sus hijos que estaban con un dolor por el rechazo y por todo lo demás, todo lo que estaban viviendo, y Dios les permitió tener una restauración. Los trajo delante del Señor. Luego empezó a compartirle a sus familiares, sus hermanos alrededor. Algunos de ellos se resistieron, ¿verdad? Porque el famoso: a mí no me va a cambiar, a mí no me van a cambiar la religión. Nadie te está cambiando la religión, te estamos presentando la vida. Y él empezó a compartir y a compartirle, a compartir. Y un día, mientras él está trabajando, sufre un accidente y muere.
Y en el sepelio que va el pastor, la familia, ¿verdad?, estaba renuente contra el Señor. ¿Cómo es que Dios permitió esto? ¿Cómo es que sucedió lo otro? ¿Sabes qué? Ese hombre había terminado su misión. Y entonces el pastor empieza a predicar y me estaba contando cosas que estaban sucediendo en el sepelio. Cosas tremendas, maravillosas. Toda la familia tenía una paz en el corazón. La esposa, los hijos, las hermanas que estaban renuentes, no querían, ¿verdad? Dios les alcanzó. Dice, la reunión fue algo maravilloso, una reunión de sepelio. En medio estaba el féretro con este hombre. Se entregaron al Señor, sus hermanas conocieron al Señor, su familia. Amigos de la familia conocieron al Señor. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para ti. Y dice la Biblia que el plan de Dios es bueno, es agradable y es ¿qué? Perfecto. Así que no te sientas una víctima. No lo eres. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Tienes un propósito en esta tierra. Y cuando te toque dejar esta tierra, lo más glorioso es que hayas cumplido tu propósito. No cedas ante la envidia. Sigue siendo excelente en tu trabajo, en tus tareas, en todo lo que hagas. Dios estará contigo. Él te respaldará. Todo lo que toques con tus manos lo hará prosperar. Cierra tus ojos ahí donde estás. El Espíritu de Dios está en esta mañana, en este lugar. Si tú te sientes que de alguna manera te has detenido en el plan, en el propósito de Dios en tu vida, o quizás hasta el día de hoy tú no entiendes, no te das cuenta, no logras ver más allá. Y esa es la razón por la cual te sientes cansado, te sientes frustrado. Esa es la razón por la cual no sientes que estás avanzando. Y al no sentir este avance en tu vida, estás destinado, dispuesto a repetir los mismos errores quizá que tus antepasados, tus padres, tus abuelos. Este es un buen momento para que el Espíritu de Dios te deje dar una miradita en su plan, en el plan que Él tiene para ti. Pero de antemano déjame decirte que Dios te ha señalado a ti como un libertador. Dios te ha señalado a ti como un restaurador.
Porque si en algo tenemos en común todos los hijos de Dios, es que fuimos rescatados de la oscuridad, del pecado, para ser luz, para llevar luz a los que están viviendo en tinieblas. Pero si de alguna manera en esta mañana te has sentido detenido, has sufrido la envidia, o tú mismo has permitido la envidia en tu corazón hacia otros, o quizás estés aquí en este lugar y la tentación haya venido, te haya vencido, o te sientes tan ignorado, tan abandonado, permítale al Espíritu de Dios en esta mañana que venga a tu corazón y te toque. Y si tú sientes la necesidad en esta mañana de ser tocado por el Espíritu Santo, ponte de pie y levanta tus manos. Con tus ojos cerrados, levanta tus manos. La demás obra es el Espíritu de Dios. Solo Él es el que puede hacer lo que necesita hacer. Así que mientras estamos adorando, deja que el Espíritu Santo venga a este lugar. Que venga a este lugar. Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu de Dios, esta mañana a este lugar. Mi corazón abierto está. Espíritu Santo, ven, ven, ven aquí, ven Mi esta mañana. corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Siento que mucha gente tiene dolor oculto, interno, interior. No ha podido deshacerse de él. Si tú estás pasando por eso, déjame decirte que el amor de Dios en esta mañana está aquí. Está trayendo un bálsamo de sanidad, un bálsamo sobre tu vida. Está fortaleciéndote en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.